Hola, el día de hoy vamos a platicar sobre las similitudes entre las novelas distópicas de Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz y 1984. ¿En qué se parecen estas novelas a nuestra realidad actual, Beno? Bueno, esas son como las tres novelas clásicas de distopía, que todas em, tratan de crear una imagen de lo que iba a ser el futuro en el siglo pasado. Y la mayoría bueno, entre las tres hay varias similitudes y hay como un tema central, yo creo que en las tres, que es la la pelea entre felicidad, comodidad, seguridad y, digamos, libertad y lo que eso conlleva. Entonces, creo que ahorita estamos en un punto de la historia donde va a haber un empuje muy fuerte para este tipo de política y de Estado paternalista, de control y de supervisión, que tiene pues muchas cosas en común con los temas de cada una de esas novelas. ¿Qué ejemplos nos podrías dar de esas similitudes? Bueno, o sea, por ejemplo, en, tenemos en 1984 la prevalencia, por ejemplo, de las pantallas, o sea, y de la observación, ¿no? O sea, todo el tiempo estás interactuando con una pantalla al mismo tiempo de que eres vigilado, ¿no? Y un poco es hacia donde la gente ahorita se encuentra, ¿no? Con los celulares casi todo el tiempo estás interactuando frente con una pantalla, que muchas veces es a través de medios cada vez más censurados, que cada vez tienen más información falsa, más diseñada para controlar, digamos, la forma en la que percibes al mundo, ¿no? Que es un poco este, un tema en estas novelas, ¿no? El control de la narrativa, y por eso la importancia de la censura, ¿no? Y por otra parte, este, la de la observación continua, ¿no? Que también generan los celulares, y cada vez con más frecuencia. Los celulares reportan en dónde te encuentras, pueden grabar parte de tus conversaciones, además de, digamos, toda la información que tú constantemente estás exponiendo de ti mismo, pues, a través de redes sociales, etcétera. Eh, en el libro de Fahrenheit 451, la sociedad es apática a los temas políticos. Sin embargo, esta extrema, bueno, aguanta. Sin embargo, hoy en día mucha gente parece estar más interesada por los temas políticos que, por ejemplo, en el caso del libro 400, Fahrenheit 451, donde la gente es apática a estos temas. Sí, porque, bueno, creo que ahí es útil explorar más bien, digamos, la perspectiva de 1984, donde, si bien casi todos están muy involucrados en temas de política, de la guerra y de los conflictos, todo esto es una narrativa controlada. Entonces, la mayor parte de la gente está manipulada por, digamos, dialécticas de izquierda a derecha, que son, pues, prácticamente insignificantes hoy en día, ¿no? Este, entonces, a pesar de que puede haber como esta pseudoconciencia política, la mayor parte de esa conciencia es simplemente manipulativa. Lo puedes ver como, digamos, o sea, como en Estados Unidos, con demócratas contra republicanos, CNN contra Fox, este tipo de cosas, donde al final las diferencias cada vez son más ilusorias. ¿Quién manipula esa opinión pública?
Pues casi todos los medios de comunicación están, o sea, pertenecen al mismo grupo de megacorporaciones y de grandes capitales. Entonces, pues la mayoría, todos siguen pues una agenda bien establecida. ¿A cuál de esos tres libros se parece más nuestra realidad actual, en tu opinión? ¿Un mundo feliz de 1984 o Fahrenheit 451? ¿O es una síntesis de esos tres libros? Sí, yo diría que ahorita es una síntesis. Creo que ninguno se aproxima realmente a lo que estamos viviendo ahorita. Todos tienen como ciertas partes muy interesantes que se ajustan mejor a ciertos aspectos. Por ejemplo, pues Un Mundo Feliz está muy enfocado sobre todo a la eugenética, que por ejemplo no es algo que todavía veamos mucho en la sociedad, a pesar de que pues, de forma oculta pues hay muchas manipulaciones, por ejemplo, a través, o sea, digamos, de programas de salud como de Bill Gates para controlar la población en ciertas áreas del mundo. Pero, digamos, en comparación a las fantasías que tenían hace 100 años, pues realmente no ha progresado mucho. Sin embargo, una de las cosas que sí es más interesante de Un Mundo Feliz es que el control y, digamos, la dominación de la gente no se hace a través del castigo, sino a través de la recompensa, ¿no? Entonces, es una sociedad basada por completo en el placer, en consumir, donde no existe prácticamente nada negativo, ¿no? Todo el tiempo están drogados, yendo a distintas formas de entretenimiento. Entonces, es una sociedad donde podría, o sea, digamos, podría haber un aspecto pues, casi paradisiaco para muchas mentes modernas hoy en día, ¿no? O sea, que lo único que les interesa es su satisfacción. Y en cambio, 1984 es como la otra cara de la moneda, es una sociedad basada casi en el castigo, en la disciplina, en el dolor. Y, y creo que en ese aspecto es su mayor debilidad, yo creo. No parece que, que sea necesario, digamos, o sea, bueno, dentro del mismo libro no parece haber una justificación bien porque este tipo de estrategia tiene más sentido. O sea, siento que se usan más bien como un recurso nada más de horror y de impacto. Pero tampoco necesariamente creo que es la forma en la que se lleva a cabo el control hoy en día. Y por último, Fahrenheit es casi una mezcla de las dos. Igual las personas lo único que les interesa es el hedonismo, ¿no? Es una mezcla igual donde lo único que les interesa es casi el entretenimiento. Tienen como estos cuartos como estilo de realidad virtual donde todo el tiempo están consumiendo pues, programas espurios y como que Fahrenheit se centra más en el tema de la censura y del control a través de la narrativa. En 1984 hay diversos conceptos muy interesantes como el concepto de doble pensamiento o nuevo idioma. ¿Ves algunos ejemplos de estos conceptos en la vida real? Por ejemplo, de doble pensamiento. Sí, creo que la parte más interesante de 1900, bueno, hay dos partes que se me hacen muy interesantes de 1984. Una que ya mencionamos, que es el tema de, digamos, de utilizar la falsa narrativa de conflicto para controlar a la gente y para mantener como pues una narrativa que justifique el control y la autoridad, que pues la podemos más o menos reconocer hoy en día. En 1984 pues hay tres superpotencias completas, o sea, constantemente en guerra y pues hoy justo estamos en esa misma posición, ¿no? Con lamentada el triunvirato de poderes entre Rusia,
China y Estados Unidos. Y la otra parte es la del lenguaje, que se hace mucho énfasis en la novela y que es muy interesante. Una de las cosas claves del doublespeak es el énfasis en tratar de lograr destruir la lógica, ¿no? De hacer a los seres humanos aceptar contradicciones como como algo fundamental, ¿no? Y en la medida en la que tú logres crear esa disasociación, entonces ya puedes controlar casi por completo lo que piensan. Entonces, este tema del lenguaje y cómo lo manejan es muy interesante, ¿no? Es un poco como esta hipótesis de dependiendo del lenguaje que tienes, del Sapir-Whorf, es la forma en la que es el tipo de pensamiento y la forma de pensamiento que puedes tener, ¿no? Entonces, si tú controlas el lenguaje, entonces vas a poder controlar la forma en la que la gente piensa, ¿no? Que es... y digamos, esta parte no era, o sea, digamos, por mucho tiempo, a pesar de que era interesante, no se había manifestado, pero en los últimos 5 años empezó a ser como un tema fundamental. O sea, empezando en, digamos, países de primer mundo con el tema de los transgénero y de sus pronombres y etcétera. Y pues, digamos, en el español con lo del lenguaje inclusivo, ¿no? De las feministas y todas estas cosas que plantean reformular el lenguaje en base a su ideología. Actualmente es difícil, por ejemplo, para muchas personas explicar qué es una mujer, ¿no? Eso sería como un tema, Sí. sería para ti es un ejemplo de newspeak. No, bueno, para mí sería más como el tema de ya no poder usar como, pues, digamos, el neutro masculino, ¿no? Que antes era el que incluía hombres y mujeres, se lo tienes que cambiar de los a les o a cualquier otra forma, ¿no? Entonces, estos pequeños cambios son los que empiezan a cambiar la forma en la que uno piensa. Y no solamente son cambios, sino también eliminaciones del lenguaje, ¿no? Donde ya no puedes decir ciertas palabras porque son machistas, sexistas, racistas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que había o sea, digamos, creo que en español pasa menos, o sea, digamos, que ese control del lenguaje que, digamos, en Estados Unidos y en otras partes, pero por ejemplo, de repente salen videos como decir, que dicen que usar el término marihuana es racista y buscan como ciertas etimologías de la palabra para justificar por qué esa palabra no la puedes usar. Últimamente, por ejemplo, salió un meme, el de OK Boomer, ¿no? Que era para burlarse, digamos, de la generación de los baby boomers. Y entonces después salieron, digamos, empezaron a hablar de que usar la palabra boomer y ese meme ya era, digamos, derogatorio. Entonces hay como toda esta idea de transformar el lenguaje que pues cada vez se le da más importancia. ¿Alguien está detrás de estos planes de cambiar el lenguaje o es un fenómeno social? Yo creo que muchos de estos movimientos sí tienen agentes detrás. Los Rockefeller fueron de los primeros en impulsar movimientos feministas en Estados Unidos. O sea, siempre han tenido fondos de banqueros, este tipo de movimientos. Y es difícil saber en qué punto termina, digamos, lo artificial y en qué punto digamos, lo que surge de forma natural. Definitivamente hay una línea donde con cosas de este estilo pueden desarrollarse de manera espontánea, pero mucho de la teoría y del empuje y
soporte que se les ha dado a estos grupos sí viene, digamos, de, de capital banquero y de ciertos, digamos, grupos de pensadores con agendas claras, en mi opinión. ¿Con qué propósito hacen esto? Pues hay muchas partes que se pueden analizar. Una es empujar o sea, de lleno los valores modernos, los valores liberales, donde lo que más importa es el individuo y sus deseos, ¿no? Entonces, el valor y las sociedades modernas, republicanas, casi todas se basan en que el individuo tenga la libertad para buscar y satisfacer sus deseos pues, cada vez de forma más libre. Entonces, pues de ahí surgen casi todos estos movimientos liberales, que son como extensiones particularizadas de esos principios, ¿no? O sea, bueno, entonces tiene que haber un movimiento de liberación para las mujeres, para que ellas puedan hacer lo que quieran, tiene que haber un movimiento de liberación por cada, digamos, fetiche sexual, o sea, cada uno de estos movimientos va basado en esta búsqueda de estos valores y se individualizan y se van, digamos, concretando en diferentes áreas, ¿no? O sea, desde tener el derecho de ser tan gordo como puedas y sin que nadie te diga nada, etcétera, ¿no? O sea, cada tema se va particularizando y crea como su propio movimiento y su cultura. ¿Cómo ganan estas personas con estos movimientos? O sea, ¿qué los beneficia? Pues para mí, una de las ventajas es que genera, bueno, o sea, esta persecución de estos valores principalmente empieza a generar cismas dentro de la sociedad donde pues ya no hablamos de cooperación ni de responsabilidad, sino solamente del deseo del individuo, ¿no? Entonces empieza a tribalizarse la sociedad en grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el feminismo de repente ya no considera de que pueda haber cooperación entre hombre y mujer, ¿no? Y se vuelven estas tensiones, ¿no? Donde ya no son como aspectos complementarios, sino aspectos opuestos, por decirlo así. Entonces, pues, tienes el aspecto de que, bueno, o sea, y hay miles de separaciones, ¿no? O sea, se separa entre, digamos, hombre y mujer, entre heterosexual y queer, y entre blanco y no blanco, todas estas diferencias que empiezan a crear tensiones, ¿no? Y todas las relaciones humanas se ven en términos, pues como hegelianos, casi de dominación solamente, de esclavo y maestro, ¿no? Y eso genera, pues, sociedades fracturadas, que creo que es el principal beneficio que ellos le encuentran, ¿no? En la medida en la que, pues, en la medida en la que tú tienes una sociedad fracturada, cada vez se vuelve más necesario tener estados de control y de autoridad mayores, porque si los individuos no, o sea, en la medida en la que los individuos puedan resolver entre ellos menos sus conflictos, van a necesitar recurrir más al Estado. Entonces, yo creo que es eso la razón por la que también se buscó la migración de forma muy fuerte a los países de primer mundo. También era otra estrategia de fracturación, donde entonces ya no tienes poblaciones que puedan interactuar entre sí, o sea, son simplemente como pequeñas células que ya no pueden cooperar y que necesitan, digamos, un superestado para regular las interacciones entre ellos. Ok, pero ahí estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? O sea, por una parte tenemos empresarios y por otra parte tenemos al Estado. Pero lo que tú me comentaste es que eran empresarios o banqueros los que están Sí, detrás de eso. pero es que no hay realmente una separación y es el problema digamos, de pues, la política moderna. No hay una separación entre el capital y el poder del Estado, ¿no? En realidad ya no podemos hablar ni siquiera de gobiernos, sino realmente de criptogobiernos, donde pues es realmente los intereses de los banqueros los que dictan la mayor parte de las políticas nacionales. Ok.
Ok, entonces los banqueros le dictan al Estado que tomen ciertas medidas políticas para facturar a la sociedad en pequeños pedazos para que después sea más fácil imponerles políticas que para ellos son más difíciles de rechazar por la incapacidad que tienen de cooperar entre sí. Eso es lo que es. Sí, más o menos es eso. Ok, muy bien. Y tú, bueno, o sea, ¿consideras que nos acercamos cada vez más a una realidad distópica o, o Sí, estamos, sí? sí. Quizá hay algunos de los aspectos, o sea, creo que a pesar de que si estas novelas todas tocan de forma fundamental el problema filosófico de fondo, que es el de qué importa más si la felicidad y la comodidad o la libertad. Um, creo que, creo que a pesar de que cada una de esas novelas toca como puntos claves, no, o sea, la realidad hacia la que nos estamos moviendo, no creo que ninguna de ellas la haya, pues, captado bien en alguno de sus temas más fundamentales. Hay, porque hay muchos aspectos. Hay un cuento que creo también distópico, que creo que ahorita, al menos en los temas de cuarentena, es bastante pertinente, que es uno que se llama The Machine Stops, la máquina se detiene, que es una sociedad distópica que existe, digamos, en ciudades inteligentes debajo de la tierra, donde todos viven como en pequeñas celdas aisladas y digamos, una superinteligencia artificial industrial, o sea, les genera casi todas sus necesidades. Y ya la gente realmente no tiene interés en salir al exterior ni tampoco tener contacto directo con la gente. Simplemente interactúan a través de como de un proto-internet todo el tiempo, intercambiando como de forma estéril ideas, ¿no? Ok. Bueno, sí, es muy difícil que ahorita nos podamos imaginar los cambios tecnológicos que van a haber, ¿no? La inteligencia artificial avanza a pasos muy grandes y es muy difícil imaginar qué va a pasar cuando las máquinas sean más inteligentes que nosotros o algún otro tipo de cambio tecnológico. Sí, o sea, yo creo que independientemente de lo que pase, uno de los temas más importantes que no se reconoce tanto quizá en esas tres novelas, aunque sí están como las bases para eso, es el tema de la realidad virtual en cierto sentido, que no necesariamente tiene que ser solo a través de, digamos, VR sets o cosas así, pero es el problema de que la gente cada vez tiene menos, este, de que el sentimiento y la noción de realidad de las personas cada vez está más mediada por la tecnología y eso genera que pueda ser controlado por completo, ¿no? Y yo creo que eso es el principal problema distópico al que nos estamos aproximando, ¿no? Ahorita quizá todavía de una forma que incluso si la tecnología todavía es en cierto sentido bastante gentil o no invasiva, ya tiene impactos enormes, ¿no? Con todo este tema de lo que estamos viendo ahorita, ya las personas, pues dependen casi por completo de lo que ven en Internet para hacer su sentido de la realidad. Y este tipo de tecnología solo va a ir aumentando y realmente el límite es como la interfaz total que se está trabajando ya, que, por ejemplo, con la compañía Neuralink de Elon Musk, que es ya directamente insertar cables en el cerebro del individuo para que tenga una interfaz directa con la tecnología. Y en ese momento, pues ya la mediación de la realidad se vuelve absoluta a través de una máquina, ¿no? Y pues el problema de eso es que, bueno, se presta
a tener ya, a que alguien tenga control absoluto sobre cómo ves la existencia. ¿Y quiénes tendrían este control? Otra vez que te pregunto, o sea, porque, o sea, ¿serían los banqueros, el Estado, Elon Musk o...? Pues es una mezcla de todos, ¿no? O sea, Eh, obviamente hay partes que nos toca ver de este tipo de grupos y personas, y habrá partes que no. La mayoría sí son banqueros, cabezas de empresas multimillonarias como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, ¿no? Pues la mayor parte de los políticos están comprados por ellos y pues la mayoría son actores, ¿no? Y todas las celebridades también son de alguna forma actores y cumplen un rol. Entonces, sí, la gran parte de la élite de Estados Unidos y de Europa, todos están, la mayoría, metidos en este tipo de grupos. este, ¿Consideras que hay alguna conexión entre las medidas políticas que se están tomando a cabo para acelerar este proceso? Que hay una conexión entre qué. Entre las medidas políticas que se están llevando a cabo para evitar la propagación del virus corona y este plan de manipulación. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Por ejemplo, o sea, el distanciamiento social sería para ti, por ejemplo, el impuesto de distanciamiento social, aun cuando se levanten Sí, la condena. sí, definitivamente, ¿no? Que todo el tema del distanciamiento social es la base para casi todas las medidas que se están tomando ahorita, ¿no? Entonces, sí, es central y pues es un concepto del que se desprenden un buen de políticas ah, pues de control para ellos. O sea, la más inmediata pues es la habilidad para controlar cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de manifestación pública, ¿no? Pero incluso va más allá de, digamos, la gran escala, o sea, incluso pequeñas interacciones, o sea, lo intensificaron tanto que, o sea, digamos, ya basta el plano de tener comidas familiares casi, ¿no? Entonces, esa es otra, digamos, técnica para mí de fracturación social, donde empiezas a generar todavía más individualismo, más separación entre la gente, menos cooperación. Te enseñan de nuevo a tenerle miedo al otro, a verlo casi como una amenaza, ¿no? Y pues todo esto es el viejo divida y vencerás, ¿no? Otro ejemplo, en 1984 es una de las otra cosa que pasa mucho es la censura. ¿Tú ves un alto grado de censura o cómo ves la censuración de la información hoy en día? Pues progresivamente está aumentando. Este, quizá todavía de forma lenta, pero ahorita es muy claro con YouTube censurando cualquier cosa que vaya en contra de las políticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sobre el tema del virus, incluso yendo en contra de, digamos, médicos, ¿no? No solamente el individuo subiendo su video para dar su opinión, sino también de establecimientos médicos. Entonces, definitivamente está habiendo un empuje para la censura y, digamos, incluso dentro de de países como Estados Unidos, que pues, originalmente y constitucionalmente han defendido el derecho a la libre comunicación, pues ahorita están usando de argumento de que hay personas que usando de argumento de que hay una necesidad de cambiar esto para no perder, digamos, la guerra tecnológica. Entonces, sí hay mucha gente que está buscando la censura de forma explícita. Casi la mayoría
digamos, de los grupos liberales de los que hablamos antes, como feministas, etcétera, todos buscan la censura y, y pues también en Europa cada vez se trata pues de censurar más, de tener más control sobre los medios de comunicación. Entonces, sí hay cada vez más empuje para esto. Todavía tenemos en comparación, o sea, bastante libertad para hablar y comunicarnos, pero en la medida, pero yo creo que es algo que se va a ir acelerando y mejorando con la tecnología, porque ahora no es solamente, digamos, por ejemplo, ahorita también con lo del coronavirus, YouTube sacó que debido a que ya no podían mantener tantos trabajadores en la planta, cada vez iban a depender más de algoritmos y eso iba a generar mayor censura. Y pues entonces ese tipo de cosas se van a ir acelerando mientras mejore la tecnología de reconocimiento de patrones, etc. ¿Y ves tú también una gran cantidad de información falsa hoy en día? Sí. Por Sí, ejemplo. Bueno, o sea, creo que los medios de comunicación cada vez son más descarados en su creación pues de historias y del famoso fake news. Esta es otra, por ejemplo, parte muy interesante de 1984, el tema de reescribir la historia y de controlar el pasado, ¿no? Entonces, en 1984 constantemente están como reescribiendo el pasado para ajustarse con, digamos, las políticas del momento y que parezcan que siempre han estado alineadas. Y por los medios de comunicación ahorita cada vez son más descarados en su uso por ejemplo, de crear videos falsos, ¿no? A veces tratan de pasar, por ejemplo, videos o sea, como si fueran de la guerra en Siria, por videos falsos que han sido editados. Y este tipo de tecnología también es preocupante con el deep reality, ¿no? Donde ya pueden, pues, hacer videos falsos de Obama, de quien sea, como imitarlos por completo, ¿no? Entonces, creo que definitivamente, mientras estas tecnologías vayan avanzando y la gente dependa más en las pantallas, van a empezar a tratar también de reescribir el pasado usando esa tecnología, ¿no? Y va a ser ya muy difícil para, pues, la persona común distinguir lo falso de lo verdadero, porque constantemente, o sea, ya va a ser imposible decir qué es real y qué no. En el barrio existen muchísimas fuentes de la información, ¿no? Como que antes la información estaba más controlada porque no existía el Internet, ¿no? Entonces, pareciera ser que parte de esta desinformación es parte también de una democratización de la producción de la información. Sí, no, o sea, a nivel del usuario siempre pues ha habido, o sea, digamos, información falsa, gente que entiende mal algo. El problema son, digamos, de las fuentes mayoritarias de información, ¿no? Y sobre todo cuando pues se les da prioridad digamos, y prevalencia en los sitios de como YouTube y de otros de distribución de información. Y digamos, información que no es del agrado de YouTube la pueden ocultar bajo el algoritmo. Entonces, quizá ha ido como en una curva, o sea, en la medida en la que el Internet fue creciendo, surgieron también los medios de comunicación independientes que eran más fáciles para recibir como información, pues, verdadera, que todavía existen, pero son de todas formas creo que es un porcentaje en comparación baja con, digamos, las grandes cadenas nacionales, ¿no? Sobre todo, pues es para gente que de por sí ya está más interesada en los temas y como que con la necesidad de investigar y aprender, ¿no? En cambio, para la gente común, pues la mayoría lo obtienen directamente pues, de estos sitios como de CNN, Fox News, bla, 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 ¿no? Entonces, en ese aspecto, casi todos incurren más en manipulación que antes, que pues, era un poco más,
discreto, supongo, ¿no? En Estados Unidos, pues ha habido muchos escándalos, pero ya o sea, la mayor parte de la gente sabe del proyecto Mockingbird. Bueno, digamos, es información que está fuera de la CIA influenciando los medios de comunicación para mantener ciertas narrativas, ¿no? Entonces, es algo que existe desde hace tiempo, pero creo que ahorita se lleva como a niveles increíbles, ¿no? O sea, hace poco salió como un video donde donde estaban como en la calle orquestando como un video falso donde pues, un eh, votador de Trump estaba como insultando como a un enfermero, o sea, como este tipo de cosas que generan para crear conflicto, ¿no? Un ejemplo también es la invasión de Gaddafi, ¿no? De Libia, cuando pues, filmaron imágenes falsas de cómo invadían Libia, y Gaddafi creyó esas historias, se asustó y dejó Trípoli y lograron ingresar a la ciudad, pero esas eran imágenes falsas y fue transmitido en muchos periódicos a nivel mundial, pero luego se descubrió que eran imágenes falsas. Me parece que fue grabado en Túnez o algún otro país de Medio Oriente. Pero bueno, en ese caso se dio a conocer porque pues era como parte de era aceptado por la sociedad la invasión a Libia por la imagen que tenía Gaddafi, pero en otros casos pues como podríamos saber si se ha vuelto a suceder eso. Pues no sé, ¿cómo tú tienes una opinión de cómo se podría saber? Pues ahorita a este nivel pues es simplemente investigar el tema, ¿no? Porque realmente ahorita sí es muy complicado y necesitas tener como mucha información, necesitas estudiar mucho para pues tener como una perspectiva más amplia de las cosas, ¿no? O sea, para el que, digamos, ahorita apenas está empezando, al principio puede ser muy complicado, como casi cualquier tema en Internet, ¿no? O sea, tú quieres aprender de lo que sea de nutrición y al principio es sumamente difícil porque tienes información conflictiva en todas partes. Entonces, hace falta mucho, involucrarse mucho en estos temas como para tener una visión más crítica y a veces, y eso solo te lleva a veces tan lejos, ¿no? Porque la mayor parte de las cosas y las decisiones de cómo opera el mundo ahorita se toman pues en la oscuridad y realmente nunca se admiten muchas de forma abierta muchos de las verdaderas objetivos de las cosas que hacen. Bueno, otro de los puntos que estábamos comentando sobre el libro de 1984 es lo del famoso History Hall, ¿no? Que borrar la historia y reescribirla. O sea, ¿ves algún ejemplo de la historia así? O sea, por ejemplo, digamos, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, que hay intentos de reescribir esa historia. Sí, ahorita lo ves. O sea, ahorita lo ves sobre todo en las películas con una perspectiva histórica, ¿no? O sea, donde puede ser como una película de Suecia de hace 1000 años y a fuerzas tienen que meter gente negra ahí, meter vikingos negros o cosas así porque si no sería racista, ¿no? Entonces, o también en la serie de Vikings, meter como mujeres guerreras, o sea, se va reescribiendo la historia acorde a nuestros nuevos como principios morales, ¿no? Donde tienes mujeres embarazadas haciendo la guerra y otras estupideces así, ¿no? Y entonces sí, o sea, no a un nivel, digamos, de historia seria como lo consideraríamos ahorita, pero definitivamente a través de películas y de series se empieza a hacer como a reescribir la historia acorde a estos nuevos como principios. Que se adecúan a la moral actual, pero no un cambio de hechos históricos concretos, ¿no? Sí, no, todavía no estamos al nivel tecnológico donde podamos hacer eso todavía.
necesitaríamos todavía llegar a muchos escalones más altos como para ya poder tener ese control absoluto pues de la historia, ¿no? O sea, ahorita ese tipo de intentos pues, no, todavía no podemos hacerlos. ¿Cómo es ese discurso de guerra perpetua hoy en día? O sea, por ejemplo, vamos, ese temor es evidente en Estados Unidos, en Europa, pero por ejemplo en México la gente no siente un temor a una amenaza china o rusa, ¿no? No, pero por ejemplo tenemos el narcotráfico, tenemos, o sea, como que tenemos nuestros propios enemigos, ¿no? También, también digamos que en México no hay tanto, o sea, México también es un país de menor riesgo en términos de, yo creo que de una posible levantamiento como digamos en otros lugares como en Estados Unidos, ¿no? La gente en México como que siento que no es tan importante, no necesitan tantas, o sea, como que las mentiras más básicas y más chafas funcionan en México para el mismo propósito, ¿no? O sea, como puedes tener a Peña Nieto diciendo la mentira más absurda y hay ese sentido como desde siempre de impotencia de que pues aunque diga como lo más absurdo, de todas formas las cosas no van a cambiar, ¿no? O sea, y se va a aceptar, digamos, con la cabeza gacha. Ok. Bueno, el narcotráfico no nos une, ¿no? O sea, digamos, ¿no? O sea, no es en este sentido, o sea, a los No, ciudadanos de Oceanía los unía un enemigo exterior común. A los mexicanos no los une un enemigo exterior común, o sea, digamos, ¿no? O sea, pero digamos que sí une a mucha gente en los países, digamos, occidentales el rechazo a China, ¿no? O a Rusia. O sea, sí. y esa dinámica pareciera ser que no existe en México, ¿no? O sea, no existe así un enemigo definido y no existe. Es muy distinta la dinámica social en México y en Estados Unidos o en Europa, ¿no? O sea, no existe estas ambiciones geopolíticas o. Sí. Sí, no existe, no tenemos esa perspectiva geopolítica en México. O sea, sí, yo creo este, o sea, la política aquí tiene como distintos medios y como que siempre, bueno, o sea, como que no, no siento que sea necesario, o sea, como que se busca un poco más aquí también no generar tampoco cooperación, ¿no? Siento que en mucho de Latinoamérica se le mantiene abajo con, un poco la fuerza, ¿no? Y, y entonces como que políticas de unir a los mexicanos contra algún enemigo externo no son propicias porque no quieren realmente ver como organización o más cooperación en países latinoamericanos. Porque eso podría llevar como a movimientos nacionalistas que no están en los intereses de Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos siempre ha mantenido casi todos los movimientos, los grandes movimientos, revolucionarios o lo que sean en Latinoamérica, la mayoría han estado fundados por los Estados Unidos para mantener, digamos, sus intereses protegidos. Entonces, sí, en Latinoamérica no, o sea, y yo creo que iría en contra de sus intereses generar ese tipo de cooperación. Y digamos también no existe esa profundidad de impacto social en estos movimientos, bueno, este tipo de cambio de lenguaje o este tipo de cambio o sea, digamos, individualización o ese tipo de los intentos de crear subculturas no son tan fuertes en México ni en Latinoamérica como si lo son en Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos, o sea, en México existen feministas, pero la cantidad la fortaleza de este movimiento no se
compara, o tal vez tú opinas algo distinto a la fortaleza que tienen en Estados Unidos o en Europa. Pues sí, todavía no, o sea, todavía en México es reciente, pero también en México, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar sí, de que tengan quizá más poder político, se manifiesta ahí un poco de forma menos violenta que en México, en Latinoamérica y también en España, o sea, como Argentina, España, México, las manifestaciones feministas todas son como de una tendencia revolucionaria, ¿no? O sea, destructivas, violentas. Entonces, creo que esa es una principal diferencia, a pesar de que es un movimiento todavía, sobre todo urbano, ¿no? O sea, sobre todo en las ciudades, y probablemente, digamos, pues en provincia no tengan tanto impacto. En la Ciudad de México definitivamente ya es un problema relevante y fuerte, ¿no? O sea, porque estás hablando de que ya no puede, o sea, si va a haber marcha y va a ser en Reforma y tú vives ahí, pues ya no puedes salir porque si sales, o sea, la probabilidad de que te agredan es alta, ¿no? O sea, de que te ataquen. Ok, sí, pero digamos, sigue siendo, bueno, Hay no, políticas, o sea, en México, o sea, en el gobierno de México y todo, o sea, ya se empiezan a pasar como las políticas más estúpidas del feminismo, ¿no? De tener como mitad gabinete de hombres y de mujeres. O sea, donde ya, o sea, lo que importa ya no es tanto la competencia, sino la representación. Es como el viejo cuento bueno, o sea, de Borges, creo, de que se estaba tratando de buscar como un consejo que representara a todos los sectores de la humanidad, ¿no? Entonces, pues, o sea, quizá ahorita sea como mitad hombres, mitad mujeres, pero después van a tener que haber como mitad heterosexuales, mitad queer, y después se van a ir fraccionando, ¿no? Y después va a tener que haber como, pues, un representante de cada pueblo indígena, ¿no? O sea, como estas ideas de de representación que pues no, o sea, que ya va en conflicto con lo que antes creíamos que era lo importante, ¿no? Que era, pues tener, o sea, o sea, o sea, si antes lo ideal era de que cada quien obtuviera su puesto sin importar su denominación, ahorita es por tu denominación que te lo dan, es como un racismo inverso en cierto sentido. O sea, antes no te daban el trabajo por ser mujer, ahora te lo dan por ser mujer, ¿no? O sea, no importa tanto si te lo mereces o no, o sea, pero, pero eso es, digamos, el tipo de resultados que empieza a tener como ya aquí en muchas cosas. Y en la Ciudad de México ya ves propaganda muy fuerte en todas partes feminista, ¿no? En las universidades, en el metro, en todas partes. es curioso que México haya sido uno de los primeros países que en los que se hayan aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo y se haya, por ejemplo, en la Ciudad de México, el cambio de identidad de hombre a mujer se llevó a cabo estas leyes en el 2006. Esto en un contexto de que México es un país conservador, o al menos en ese entonces lo era, y si nos basáramos en las encuestas, existía un rechazo a estas políticas. Sin embargo, se llevaron a cabo. Eso sería, por ejemplo, para ti un ejemplo de cómo grandes grupos influyen en la política. Sí, sí, pues no solo, o sea, sí, no solo a nivel de política, sino de campañas, de marketing, o sea, a varios niveles, ¿no? Y sí, aunque en México, yo creo que todavía México en muchos temas es conservador, ¿no? O sea, pero la Ciudad de México sí es, yo creo que mayoritariamente más liberal, ¿no? Más, con esas tendencias progresivas. Y también yo creo que hay más indiferencia política en la Ciudad de México, ¿no? Siento que también sobre todo, bueno, es un poco en general la ideología del mexicano, pero sobre todo se nota más en la Ciudad de México, de que mientras a ti te dejen hacer lo que quieras, o sea, como que, ¿qué importa, no? Y
y eso se nota más en la ciudad, pero afuera yo creo que todavía hay mucha resistencia a esta clase de temas, ¿no? O sea, todavía hay estados en contra del aborto, todavía hay bastante resistencia en otras partes. Sí, güey, pues bueno, como tú mencionaste, tú consideras que México simplemente iría con la ola y otros países, digamos, serían un lugar en el que se determina más el futuro, ¿no? Al que nos dirigimos. O sea, desde Estados Unidos, los movimientos sociales, dependiendo del resultado que se dé ahí, o en Europa, es a donde los mexicanos se dirigirán, o los Sí, latinoamericanos. sí, no, o sea, desde un punto de vista cínico, pues México no tiene autonomía política, ¿no? La discusión política, la mayoría es, eh, pues, muy básica, ¿no? O sea, a nivel de calle, como mencioné antes, manipulada. Entonces, no hay mucha, o sea, y casi todos los movimientos juveniles, pues, son como de esta nueva corriente como revolucionaria infértil, ¿no? O sea, de vamos a salir a destruir cosas y a protestar, pero ninguna idea realmente sólida de propuesta, ¿no? Entonces, sí, México en términos políticos es mucho más pobre que en otras partes y realmente, pues mucho de nuestra discusión termina simplemente siguiendo las líneas que se siguen digamos, los países de primer mundo. Bueno, entonces, digamos, si el mundo se convierte en un lugar distópico, México también lo será, y si el mundo se convierte en una utopía, también México posiblemente. Sí, ahorita, ahorita digamos que es un momento de gran riesgo porque es como un super gambito el que se están echando ahorita pues estas clases gobernantes, ¿no? Porque si se termina de aceptar de lleno pues la narrativa del, de la nueva gripe, entonces, pues sí, van a estar en una situación muy fuerte de poder, pero si la gente se da cuenta de, de que están bloqueando, entonces eso va a cambiar eso va a llevar a como a grandes cuestionamientos de poder y yo creo que a bastante incertidumbre y digamos, perderían bastante terreno en ese aspecto. Entonces, creo que la ventaja ahorita de México es curiosamente que es un país de tercer mundo, o sea, bueno, quizá de segundo le podremos llamar, donde tiene pues de las economías más decentes pues, de América Latina, pero también no tiene la infraestructura tecnológica para que le implementen como tecnocracia total pues en los siguientes años. Entonces como que tenemos la oportunidad, yo creo, de un poco más de aire, quizá un poco más de oportunidad para reaccionar a muchas de estas cosas que, pues, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde ahí sí ya tienen como pues implementado el 5G, este, ya tienen más historia pues de reglamentos tecnocráticos, entonces pues Inglaterra sí ya está pues pues a nada de, digamos, la tecnocracia absoluta, ¿no? Pero pues aquí todavía faltaría mucho desarrollo para alcanzar esos niveles. Bueno, si buscamos similitudes entre el libro de 1984, sí podríamos encontrar algunos ejemplos concretos, ¿no? Como el caso de China y el caso de Corea del Norte, ¿no? O sea, pero tú no verías tantas similitudes entre el sistema chino y el sistema, digamos, occidental. Pues es un poco la tendencia de lo que se quiere, o sea, un poco, bueno, lo hablamos la vez pasada, de que un poco parte de la historia que se quiere plantear es de decir de que pues nuestro respeto a las dignidades individuales nos van a hacer débiles frente a la gripe, ¿no? Entonces, pues se quiere poner a China como un ejemplo de lo que debería de ser como
el nuevo Estado, ¿no? Donde, donde se eliminan libertades individuales, se vuelven pues gobiernos absolutamente tecnocráticos basados en cosas como el sistema de créditos. Y este tipo de cosas sí ya se están empezando a implementar también en Latinoamérica. O sea, China fue como el terreno de prueba de muchas de estas cosas y ahorita se va a vender el modelo chino pues a Occidente, ¿no? Entonces sí, yo creo que mucha gente, o sea, se va a ir adoptando poco a poco muchas de esas medidas. um, y, y pues o sea, las medidas, pues digamos, y pues en algunos lugares esas cosas pues van a ocurrir pronto, ¿no? La diferencia digamos, diferencia y similitud, ¿no? O sea, en China tenemos un partido que ejerce un gran control sobre sus ciudadanos y a través de su poder utiliza un sistema de créditos para destinar puntos. Pero bueno, es un tema ya largo y complejo. Pero digamos, en los países fuera de China, este sistema de créditos existe, pero de una manera distinta, ejercida por grandes consorcios, ¿no? O sea, pues tenemos los ejemplos de Facebook, YouTube. Ahorita ya hay muchos trabajos en los que para aplicar necesitas usar tu red social y pues eso se asemeja a un sistema de créditos, ¿no? O sea, y la cantidad de información que tienes sobre ti es distinta, ¿no? No es un partido. Bueno, tú especulas que sí o aseguras que sí es como una combinación entre el Estado y las grandes corporaciones, que debe ser cierto que sí existe una gran interacción, pero lo que sí es muy claro y evidente es que grandes consorcios ejercen un control y están en posesión de grandes cantidades de información y sí determinan tu futuro laboral y tus créditos basándose en esa información. Créditos monetarios, o sea, por ejemplo, para comprar una casa, comprar un departamento, automóvil. Ese tipo de información, ese tipo de poder sí lo tienen grandes corporaciones. No al grado de China, pero sí no al grado de totalitarismo como en China, porque todavía no tienen, no es de manera clara su poder político, ¿no? O sea, no son un partido, o sea, no existe un partido que se llame Facebook, no existe un partido que se llame Google, no existe un partido que se llame Amazon. Sí. Sí, o sea, pero te digo, es un poco ilusorio. Por ejemplo, el estado de China, como lo conocemos ahorita, digamos, esa mezcla ocurrió también gracias a financiamiento de banqueros occidentales, ¿no? O sea, fueron un poco los que los ayudaron. O sea, digamos, los primeros experimentos de Mao comunistas fueron un fracaso absoluto, llevaron a la miseria y a grandes, o sea, ya digamos a la muerte de millones de personas simplemente de hambre. Y después de eso, como que el, el cambio, de, digamos, a abrirse como a economías de mercado, o sea, vino con enormes inversiones occidentales. Entonces, incluso en China, o sea, tienes ese capital detrás de gran parte de sus políticas. Y pues digamos, y pues aquí pues va a ir implementándose de forma progresiva. Ahorita obviamente hay cosas similares, pero pues también depende del país. Pues, digamos, el año, todavía, pues ya empezamos a ver, digamos, en los últimos meses, quizá en el último año, pues todos los problemas y todas las presiones que empezó a meter el Fondo Internacional de la Moneda en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este tipo o sea, poco a poco, o sea, digamos, eh, con esto de la gripe, pues va a salir, o sea, cada vez mayor poder para el gobierno. Probablemente termine, pues, restringiendo, o sea, como lo que pasó con lo de los avioncitos en el
9/11, ¿no? Después de eso, pues se pasó el Patriot Act, donde, pues, o sea, para combatir como a los terroristas empezaron a restringir las libertades o sea, de forma inconstitucional, ¿no? Y pues ahorita con esto, pues, el empuje va a ser todavía mayor. Eh, y pues probablemente así empiece, ¿no? Y pues realmente hay diferencias que ya importan muy poco, o sea, o sea, como te dije, no creo que importe mucho o sea, la democracia es realmente solo ilusoria, entonces, pues las separaciones que tenemos entre China y aquí cada vez van a ser menores. Bueno, sí, un buen ejemplo de double speak tal vez sería la palabra terrorista, ¿no? O sea, es muy poco claro a veces qué significa ser terrorista. O sea, Sí, sí, o sea, por ejemplo, sí, muchas de estas palabras se usan eh, de forma muy interesante, ¿no? El tema de, por ejemplo, la palabra conspiracy theorist, ¿no? La sacó la CIA para como desacreditar, digamos, cualquier persona que fuera en contra de la narración. Entonces, sí, muchas de estas palabras empiezan a tener como este, significados mágicos, ¿no? En la mente de las personas y, y pues sí, cada vez se nota menos, o sea, digamos, cada vez es más notorio ese tema de la contradicción o sea, en la mente de las personas, donde cada vez importa menos la lógica y cada vez se utiliza más solamente un lenguaje emocional manipulativo. sí, pues sí, pues estuvo bien la plática. Ujú. Sí, creo que mencionamos los temas más importantes. Solamente para concluir, me gustaría decirte que ahorita ya hay un gran aumento de la surveillance, de del espionaje masivo, ¿no? Por parte de los gobiernos, en específico Corea del Sur y Estados Unidos, Taiwán y gobiernos que se jactan de ser democráticos y libres, ¿no? Y bueno, la justificación que existe para realizarlos y la legitimación que utilizan es que justamente son una democracia, ¿no? O sea, eso es lo que los distingue de China y esa es la razón por la que ellos sí lo pueden hacer, que es, por la cual sí es legítimo el espionaje, es porque ellos son democracias, ¿no? Como es en el caso del NSA, que vigila a todo el mundo, ¿no? Espía a todo el mundo, es un hecho conocido. Y posiblemente China lo haga también, de hecho no es claro, podría decir, catalogarse como una teoría de la conspiración, esa teoría de que China espía a todo el mundo a través de Huawei, o sea, no es una información confirmada, pero en el caso de NSA sí es algo confirmado y eso se legitima por el hecho de que vivimos de que Estados Unidos es una democracia y que esa es su legitimidad. ¿Es esto para ti un caso de double speak? Sí, o sea, son un poco más sutiles, hay que desenmarañar un poco más los términos, pero sí, o sea, como que esas contradicciones ocurren de forma muy sutil. Por ejemplo, también pasó no sé si te acuerdas de la película de Batman, creo que fue la, la del Guasón, la segunda, la de The Dark Knight Rises, donde tienen la tecnología de espionaje usando los celulares, ¿no? Para poder como mapear todos los lugares y etcétera. Y como que al principio Bruce Wayne dice, no, no, esta tecnología no se debe usar, es demasiado poderosa, pero al final como que la terminan usando, o sea, o sea, este, como que ahí está. Pues sí, el mensaje es de que si es una persona moral el que lo usa, entonces es aceptable. Sí, sí, un poco eso, o sea, de que si la persona adecuada lo hace, puede cometer el acto más ruin, ¿no? O sea, como, si es Batman, puede torturar a las personas y está bien, ¿no? O sea, pero si es como,
no sé, Saddam Hussein, entonces es mala persona y si tortura a personas. O sea, como una noción completamente esquizofrénica de la moral, ¿no? Donde el acto está separado de la persona, ¿no? O sea, mientras espero que una persona normal consideraría quizá o sea, En bueno, este caso, Batman sería Estados Unidos, Guasón sería China, y la sí, NSA o sea, sería... como si Estados Unidos lo hace está bien, si China lo hace está mal, ¿no? Este tipo de Sí, esquizofrenia se ha usado para muchas cosas. y las teorías de la conspiración o sea, son siempre teorías de la conspiración cuando son teorías no confirmadas sobre el gobierno de Estados Unidos o algún gobierno occidental, pero si son teorías conspirativas sobre China o Rusia, entonces son sospechas. Es periodismo, sí. Sí, es periodismo, ¿no? Sí, Digamos, el caso de Huawei es un buen ejemplo, ¿no? O sea, no existe ninguna prueba, o sea, yo no dudo que China tenga el interés en en espiar al mundo, pero no existen pruebas. Incluso China, bueno, Huawei presentó el código completo de su 5G a las autoridades de espionaje, de servicios secretos del Reino Unido para que lo revisaran y no encontraron malware. Eso no implica que no exista y, o sea, puede haber corrupción involucrada o puede haber muchas cosas, pero sí, hasta este momento sigue siendo una especulación. Sin embargo, pues si fuéramos congruentes, esta teoría debería ser calificada como teoría de la conspiración, pero no es así. sí, En los famosos casos de asesinatos de rusos en Europa, ¿no? sí, Pues, o sea, igual y si los mató Putin, igual y no, pero pruebas concluyentes no existen. Y el acusar a Putin resulta, si fuéramos congruentes nuevamente, serían teorías de la conspiración. Pero no se hace así, sí, ¿no? sí, Pues bueno, pues así ya. es. Muchas gracias. No, a ti, saludos. Uf,